en asuntos laborales. Gracias por sumarse. De Diego, ¿por qué es importante una reforma laboral y qué elementos debería incluir el proyecto para crear un consenso que incluya también a los trabajadores representados por los sindicatos? Déjeme hacer una introducción respondiendo a esa pregunta. El tema más importante que propone la reforma laboral no depende de la voluntad de las partes. Depende de un fantasma que nos está agobiando ya a todos, que es el de las nuevas tecnologías. O sea, si uno ve la ley de contrato de trabajo que se hizo en 1975 con los antecedentes legislativos de la posguerra, en época donde no existía ni el teléfono celular ni el fax, se da cuenta que la ley de contrato de trabajo hoy prácticamente es un fósil, es un antecedente importante y tuvo una función importante, pero ahora no responde a las necesidades que tiene el futuro de la Argentina. Primer paso. Segundo tema muy importante es que cada vez que hablan de reforma laboral, los gobernadores, los funcionarios, muy bien no saben de qué se trata. Y esto es lo que ha producido en estos últimos días, sobre todo, yo lo sentí mucho la semana pasada, la cantidad de anuncios que hay que no forman parte de la reforma laboral. Yo, como tengo la suerte de tener contacto con algunos borradores, porque estoy ayudando al gobierno a la redacción de los textos finales, que también están todavía en borrador y están en debate, me doy cuenta que la falta de información es sustituida por fantasías. Si vamos a los hechos reales, la reforma laboral tiene alrededor de 100 artículos, toca todos los institutos del derecho del trabajo, desde el contrato hasta la huelga, y en todos los casos tiene un dato muy importante a tener en cuenta, que es que no toca los derechos fundamentales del trabajador. ¿Por qué? Porque todos los que se han acercado al gobierno para hablar de la reforma laboral pidieron que la motosierra, la guadaña o como se quiera llamar, no esté vinculado con esta reforma, porque si uno salvaguarda los derechos fundamentales del trabajador, la posibilidad de que la reforma laboral sea muy exitosa es enorme. Y si uno compromete los derechos del trabajador, la resistencia que va a haber de los sindicatos, de los mismos trabajadores, de las organizaciones más chicas, hay que ver, el 80% del empleo en la Argentina está en empresas de menos de 100 personas. ¿Y cuáles serían las 2 o 3 claves de esos borradores a los cuales usted tiene Le doy acceso? 5, si no se enojan, perfecto, mejor todavía. 5. Mejor. Bueno, primera es la informatización total del sistema, ¿no? O sea, nosotros hoy tenemos para ingresar un trabajador que hay que hacer la alerta temprana, inscribirse, lleno de formatos. Tiene que haber, como hay en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia, un sistema de registración muy simple, con simple acceso al sistema de base que tenga el gobierno de turno y que posibilite que tanto el trabajador como el sindicato como el empleador se inscriban con facilidad y además que hagan todas las inscripciones que correspondan. Informatización del sistema, podemos decir que ese es el título. Segundo, las relaciones laborales, o sea, el mundo de la vida interna de los contratos necesita una modernización. Por ejemplo, muchos de estos elementos de modernización ya existen en la Argentina. Uno habla del Banco de Horas. El Banco de Horas se aprobó en la Argentina en 1991, o sea que tiene 30 años o 35 años, y se utilizó. O sea, minera lumbrera tenía 14 días de 12 horas por 10 días de descanso. En promedio, si uno trabaja 14 días, 12 horas y tiene 10 días de descanso, da menos de 48 horas por semana y menos de 8 horas por día. Perdón, pero el gobierno salió a decir que no va a modificar las horas. ¿No? ¿Quién dijo que iba a modificar las horas? Eso quiero preguntarle. Que existe el banco de horas. Va a permitir que las partes puedan tener el banco de horas. El banco de horas, ¿por qué el banco de horas? En las empresas de tecnología, vamos a poner un ejemplo habitual. Yo tengo un shopping que trabaja el 80% de sus ventas entre el viernes y el sábado. Ya podemos saber quién es y todo. Pero después, el domingo, baja la mitad y después de lunes a jueves hay poquísimo público en el shopping. ¿Por qué voy a trabajar 12 horas todos los días? No tiene sentido, pero sí conviene que trabaje
sábado, domingo o viernes y sábado, Sí. 12 horas. Trabaja 2 días, 12 horas, son 24 horas. Lunes y martes tiene descanso. ¿Me siguen? Entonces, Sí, claro. en promedio, la persona no va a tener más de 48 horas semanales y más de 8 horas por día, y va a tener 35 horas de descanso semanal y va a tener 12 horas de descanso entre una jornada y la siguiente. Ahora, ¿para qué se utilizó en Minera Lumbrera? Porque la mina está a 400 kilómetros de la zona poblada más cercana. Entonces, el trabajador, ¿qué sentido tiene que tenga descanso el fin de semana si no puede estar con la familia? Entonces, Claro. le dan 10 días seguidos, con eso saca el promedio. Bien. Ahora, esto es de libre utilización en cada empresa. Pero les quiero poner otro ejemplo más porque si no se nos va a ir el tiempo. Las relaciones laborales tienen una... se las llama relaciones laborales líquidas. Tienen una versatilidad fenomenal. Por ejemplo, ¿qué es lo más valioso hoy para un trabajador que trabaja en una empresa de informática? Las actualizaciones. Es decir, cada vez que abre su pantalla, de pronto dice, previo a tomar el servicio del día de hoy, te pedimos que hagas esta actualización. ¿Por qué el trabajador recibe esa actualización con beneplácito? Porque le da empleabilidad. O sea, yo me valoro más, ¿por qué? Porque sé Sí. más del Bueno, lo tiene sistema actualizado, claro. para esa empresa o eventualmente para cambiar. Fíjense, el promedio de estabilidad en las empresas de informática es menos de 2 años, porque la gente Sí, cambia de empleo hay rotación. con más facilidad, gana más sueldo cambiando de empleo que esperando que Sí. crezca dentro de la Y además organización. hay una competencia en el mercado. Ahora, cuando uno combina los dos factores, empleabilidad y capacitación, se encuentra con que el ius variandi es, siempre hay que decir algo en latín para dar la impresión de que uno sabe Sí, uno más. sabe más. El ius variandi es el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo. Pero gracias a una ley Recalde, el trabajador puede obstaculizar ese cambio con una acción judicial que se resuelve un año después cuando ya el cambio no tiene sentido. ¿Ustedes se creen que algún trabajador en este momento o algún sindicato tiene alguna intención de utilizar el ius variandi como está en la ley? Es un fósil. Entonces el ius variandi tiene que tener una dinámica que le dé al trabajador la facilidad de acceder a un beneficio en su empleabilidad y al empleador la facilidad de que le da una capacitación, y entonces las tareas tienen que ser polivalentes, multiprofesionales, multioficio. Ahí vamos por el tercer punto, quedan 2. Quedan 2. Vamos a hablar del despido, porque si no Sí. vemos el despido no Claro, es completo claro, el sí, informe. La legislación argentina tiene una indemnización por despido que es un sueldo por año de antigüedad año. o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor, estoy recitando la ley, la mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada. Eso sin ningún cambio. Esto de que va a haber tope de 2, de 5, de 10 periodos, eso es absolutamente falso. Y les voy a explicar por qué. Supónganse que yo tengo un trabajador de 20 años y le quiero aplicar un tope de 10 años. O sea que en lugar de cobrar 20 sueldos, Sí. que es lo que le corresponde, cobraría 10. 10. Va a decir, me están aplicando la ley en forma retroactiva, afecta un derecho adquirido, la justicia lo va a dar vuelta, le va a pagar los 20 sueldos. Así que no se puede usar para el pasado. Vamos a ver el ejemplo al futuro. Se puede usar para el nuevo trabajador. ¿Cuándo se va a aplicar? En el 2035, cuando cumple 10 años. ¿Qué sentido tiene? Ninguno de los dos tiene sentido porque las reformas tienen que ser inmediatas. Bien. Entonces no cambia la indemnización por despido y aparece el fondo de cese, que ya está aprobado por ¿Esta es ley. la quinta, el fondo del cese? ¿Cómo? ¿Es la quinta? No. Ok. La quinta es la del derecho de huelga. Ajá. El fondo de cese ya está creado por la ley de bases, ya tiene todas las reglamentaciones. Sí, Las que ahí que empresas- Sturzenegger se enojó con los empresarios porque dijo que nadie estuvo viéndolo, que se Hay queja 20, mucho de... 20 actividades importantes Sí. que están hablando con los sindicatos para crear un fondo de cese y todas encuentran el mismo obstáculo, que falta la reforma impositiva de las cargas ok. sociales. Sí. Nosotros tenemos las cargas sociales más altas de Latinoamérica. Ejemplo, trabajador en blanco, vamos a hacer primero, trabajador en negro, totalmente clandestino. Le cuesta al empleador 1 millón de pesos, cobra 1 millón de pesos, su sueldo es 1 millón de pesos. Sí. Trabajador de 1 millón de pesos bruto en blanco, cobra 750.000 pesos, el empleador le cuesta, fíjense, casi 2 millones de pesos. El sueldo de Clarísimo. bolsillo es 1/3 del costo total laboral
cuando en Chile es un tercio, Sí. en Brasil es una cuarta parte, en Colombia es una cuarta parte también. Vamos a la última, al derecho de huelga. Bueno, el derecho de huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución. No hay ninguna duda de que es un derecho completamente consolidado. Lo que pasa es que tiene que tener límites, porque fíjense, es el único derecho de la Constitución Nacional que le da legitimación a alguien, al sindicato, para producir un daño. No hay ningún otro derecho en la Constitución Nacional que le autorice a alguien ¿Y qué variante a tiene que ejercerlo tener haciendo un daño. ¿Y qué variante debe tener en el proyecto de ley? Tiene que reglamentarse la huelga en los servicios esenciales. Pero ya la justicia falló en contra de eso, ¿no? Sí, porque por sí, eso. es correcto. En realidad hay una reglamentación de la huelga en los servicios esenciales, pero muy antigua. Lo que hizo el gobierno, la verdad que no fue demasiado prolijo, en una ley de reforma de la Marina Mercante incluyó 2 artículos vinculados con la reglamentación del derecho de huelga y la hizo de un modo tan extenso y tan amplio que prácticamente anulaba el derecho de huelga. Así que, como vos decís, tenés razón, no solamente fue anulado por la justicia, sino que se fue anulada con bastante fundamento. Claro. Exacto. Ahora, en la OIT, y con esto termino, en la OIT no está reglamentado ni está, digamos, acordada ninguna norma, son convenios los de la OIT, que hable del derecho de huelga. Pero el comité de expertos tiene muchos dictámenes hechos sobre la huelga en los servicios esenciales. Por ejemplo, en educación, en casos que se dieron en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en algunos países africanos, en Estados Unidos, dictaminó que cuando un trabajador de la docencia obligatoria no permite que sus estudiantes tengan más de 4 días perdidos, es decir, por la medida de fuerza genera más de 4 días perdidos, la medida de fuerza es ilegal. Entonces, la educación es el futuro de la Argentina. Todo lo que estamos viendo vinculado con el futuro del trabajo está ligado a la educación informática, a la educación en robótica, un límite, en una inteligencia limitación, una artificial. regulación. Tiene que tener límites. Esos límites no están. Están bajo la ley de limitación del derecho de huelga como servicio esencial los controladores y no los pilotos de los aviones. Eso también es otro contrasentido. Es decir, tenemos que tener una norma que, sin generalizar el derecho de huelga en los servicios esenciales para todo el mundo, porque si no anularían un derecho que tiene raigambre constitucional, le permita al empleador tener una buena administración de esos episodios, porque quien está en una huelga en un servicio esencial tiene que garantizar la continuidad del servicio sin perjuicio de que puede ejercer el derecho de huelga también. Diego, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por haberme invitado. 6:15 en toda la República Argentina. Imagínense caminar por Barcelona.